todos, bienvenidos a Arte Místico Escuela Holística. Soy Melissa Cuello, coach holística, y hoy quiero hablarles sobre temas que nosotros tenemos que trabajar y sanar en nosotros para poder liberar esos patrones de comportamiento, hábitos negativos, pensamientos y creencias negativos que vienen del clan familiar. Es un poco más profundo este video porque vamos a tratar temas más delicados relacionados con la violencia, con los abusos y cuestiones que, aunque nosotros no lo creamos o no nos demos cuenta, se están reproduciendo hace muchos años dentro de nuestros árboles genealógicos y que quizás nosotros, al no darnos cuenta o no ser conscientes de lo que está ocurriendo, no lo podemos cortar, ¿no? Y para eso tenemos que identificar lo que no sirve, lo que ya caducó, lo que ya es viejo y que al mismo tiempo es dañino, para poder hacer algo diferente desde el presente con lo que hoy tenemos. También perdonar y volver a empezar y volver y reparar todo aquello que quizás en el clan familiar se ha venido reproduciendo desde el daño y desde el dolor. Pero hablando de todo esto, primero vamos a entender el concepto de clan familiar. Quizás ustedes creen que el clan familiar en realidad funciona como la familia en general, un lugar seguro, o quizás de alguna manera también el árbol genealógico tradicional que vemos siempre. Pero el clan familiar en realidad tiene un funcionamiento hermético que tiene la función de proteger y de garantizar la supervivencia de sus involucrados. Por lo tanto, todos dentro del clan vamos a cumplir un rol, un objetivo, vamos a tener un papel protagónico en algún sentido y vamos a tener también una responsabilidad, derechos y deberes relacionados con el mandato del clan. Dentro del clan familiar van a existir personas que van a tener ciertas funciones y que de alguna manera, si no cumplen esas funciones, serán rechazadas. Como también va a existir un patrón de comportamiento que se va a reproducir de generación en generación. A través de nuestro ADN cargamos con todas las memorias del árbol genealógico familiar. Por lo tanto, venimos con memorias de antes, ¿no? Yo les estoy introduciendo algunos conceptos de la biodecodificación, ya que en realidad trabajamos constelaciones individuales y se van trabajando estas memorias que vienen del ADN. Este ADN va guardando memoria desde la epigenética, que va modificando nuestra propia manera de vivir, reaccionar, actuar, nuestro organismo, nuestras características fisiológicas y mentales ante los estímulos externos y las situaciones vividas en el propio clan familiar. Por lo tanto, el clan familiar va a funcionar como una especie de escudo hermético que nos mantiene seguros ante determinadas situaciones. Por ejemplo, nos va a mantener seguros ante las personas externas, ante los depredadores, ante los posibles atacantes, e incluso también garantizarnos el sentido de pertenencia. Muchas veces, para nosotros sentirnos parte del clan, sacrificamos nuestros propios deseos y sacrificamos también nuestra propia voluntad, de alguna manera entregándonos a un pacto que tenemos con nuestros ancestros. Pero este pacto normalmente viene con muchas contras. Estas contras están relacionadas con aquellos secretos que se vienen guardando, aquellas omisiones que hacemos y también al mismo tiempo con aquellas cuestiones de hábitos malsanos que tenemos que nosotros no somos capaces de cortar y dejar de reproducir. Al cortar la memoria del clan familiar, estamos haciendo un trabajo muy importante de sanación, permitiéndonos volver a empezar y reivindicar realmente la memoria ancestral. El entender que nuestro clan familiar es como una especie de guía hermética que tenemos desde antes de nacer, hace también que entendamos por qué nos cuesta tanto cambiar ciertos hábitos malsanos, como también por qué cuesta tanto trabajar ciertas heridas emocionales. Hay algo característico del clan familiar, y es que el clan familiar muchas veces va a requerir que sus miembros se vayan a abocar solo a él y que no permitan la salida y entrada de nadie a ese clan, excepto que cumpla con ciertas normas de conducta o ciertos hábitos. Por lo tanto, por ese motivo es tan común que ancestralmente o que dentro de tu familia existieran las típicas fotos recortadas o gente que se va del árbol, que se la expulsa por haber hecho o haber traicionado de alguna manera la confianza de la familia. Muchas veces esto compromete algo muy doloroso y difícil de sanar, que son aquellos abusos y maltratos que se vienen reproduciendo hace años. Muchas personas que han vivido abusos, que yo ya lo he hablado en varios videos, los terminamos reproduciendo de alguna manera. Por ese motivo es importante identificar rápidamente los abusos para poder sanarlos y no seguir ni reproduciéndolos ni tampoco permitiéndolos en nuestra vida.
Una manera muy importante de trabajar esto es darnos cuenta también qué es lo correcto y lo incorrecto más allá de lo que nos dice el clan familiar. Muchas personas se basan en el juicio que tienen moral sobre las cosas dependiendo de lo que la familia les impone. Entonces esto genera que tengamos ciertos valores y sistemas de creencias. Pero esto también termina por normalizar y acallar la voz del sufrimiento que se esconde detrás de situaciones que se vienen normalizando hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay personas que viven situaciones durante años, ¿no?, dentro del clan familiar en donde se normaliza cierto tipo de violencia. Esta violencia entre la pareja termina por afectar a los hijos y esto también termina por afectar toda su vida. El patrón de comportamiento violento de los padres para con los hijos, este tipo de maltrato infantil, no es algo que salga en las noticias. Es algo que casi todas las familias de alguna manera, en mayor o menor medida, lo han vivido. En muchos casos es algo actual e incluso es algo que debemos tener en cuenta que antes, en los 90, no era tan visibilizado como hoy. Por ejemplo, si mis padres me pegaban y me quejaba con una maestra, era normal tener más miedo de que te manden un INAU que, por ejemplo, tener algún tipo de esperanza de que te ayuden. Por lo tanto, también era muy normal. De hecho, mucha gente veía como normal el hecho de pegarle a los hijos. Mucha gente hasta ahora sigue pensando que maltratar a sus hijos, que retarles, que pegarles, es algo coherente, porque es una manera de poner límites. Pero eso no significa realmente que eso funcione, porque estamos creando hijos con problemas emocionales, que terminan por encerrarse en sus propios mundos. Una situación, por ejemplo, muy común es que esos propios hijos terminan reproduciendo comportamientos abusivos. Este tipo de comportamiento que viene reproduciéndose violento, de alguna manera queda impregnado en el ADN, ¿no? Entonces es tan importante identificar esas cosas, porque a veces creemos que la violencia es simplemente una palabra, pero a veces la violencia va más allá de esa palabra o de ese golpe que te dieron de chiquito. Viene a través de lo que escucha el niño incluso desde antes de nacer. Vamos a ponernos en contexto. Vos antes de nacer estabas dentro del vientre de tu madre y probablemente escuchaste sonidos y cosas de afuera. En ese momento esa información se fue absorbiendo por tu subconsciente, que fue guardando toda esa información para más adelante utilizarla. Entonces, si tu madre vivió violencia de género o un abandono de su pareja, o durante ese periodo de tiempo estaba bajo situaciones de violencia, de drogas, de exposición a situaciones delicadas, o pasó un embarazo traumático, se sintió rechazada, o estuvo depresiva, o tuvo ansiedad, o miles de cosas más, muy probable que todo eso vos los vengas a trabajar. Y muchas veces también nacemos con ciertas cualidades y con ciertas virtudes que también reparan aquello que otra persona del clan no ha podido sanar. Por lo tanto, es importante tener atención también de que en el principio de todo, cuando nosotros ya estamos por nacer, ya venimos a trabajar ciertas cuestiones y ya vamos absorbiendo todo lo del clan familiar. Muchas veces, si el clan familiar funciona de una manera muy hermética y controladora, va a tener maneras de accionar muy distintas. Una cosa, por ejemplo, es una familia que es súper permisiva, en donde carece quizás de presencia la figura materna o paterna. Eso también genera que los hijos sientan inseguridad y no tengan en quién apoyarse. Que no haya también una posibilidad de sentir un sustento emocional en los primeros años de vida. Y ante la ausencia y el abandono, sentir una inseguridad muy grande en donde voy a llenar ese vacío con otras cosas. Como por ejemplo, familias también, por otro lado, súper estrictas, en donde todo era mal, era visto como un pecado y todo al mismo tiempo podría llegar a ser algo muy, muy hostil. De alguna manera esa familia siempre trata de proteger a los hijos, pero también a través de la violencia y de la sobreprotección. En ese caso generalmente se ve como un tabú la sexualidad y el relacionamiento social con otras personas. Por lo tanto, inmediatamente ya el niño de chico no tiene derecho ni siquiera de relacionarse con otros niños porque puede poner en peligro a la familia. En ese caso, por ejemplo, suele suceder que los niños terminan por, cuando crecen, ir desahogando todas esas necesidades emocionales en otras conductas autodestructivas. Algunas pueden ser, por ejemplo, ¿qué pasa? Empiezan a reproducir comportamientos abusivos que los padres tuvieron con ellos. Otros de los casos también es esta necesidad de ser sumamente controlador y estricto, que de alguna manera también termina por polarizarse con los padres.
Es algo muy amplio para trabajar y créanme que yo he tenido que trabajar muchísimo dentro de mi propio clan familiar, ya que yo fui reproduciendo muchísimas conductas que no fueron sanas. Inclusive buscaba maneras de crear propios mundos míos y con mis hermanos para poder escaparme y no vivir la vida real, vivir una especie de ilusión como fanfic, ¿no? En donde podía sentirme feliz. Hasta hace unos años que descubrí que esos comportamientos incluso habían sido abusivos para con mis hermanos sin darme cuenta. Eran recursos que utilizaba desde el subconsciente para sobrevivir en el mundo. Y de alguna manera esto no es tampoco algo tan extraño, porque si lo observan es algo muy común en muchísimas otras áreas. Por ejemplo, muchas personas que después de haber vivido infancias traumáticas o haber vivido situaciones traumáticas con su clan familiar, vienen a reproducir parejas con las que reproducen una y otra vez el mismo tipo de patrón de comportamiento, de abandonar, de engañar, de abusar, de controlar o incluso querer ejercer poder sobre las parejas. Como también tenemos personas que tienen conductas sumamente autodestructivas con el tema del abuso de sustancias. Entonces la palabra abuso viene mucho más amplia, porque no es abuso solamente sexual o psicológico o violencia, lo que recibimos la mayoría de los seres humanos desde los primeros años de vida, de alguna manera u otra, indirectamente, sino que también eso se viene reproduciendo en el clan familiar. Por lo tanto, es importante ahí tener una pequeña reflexión de mirar hacia adentro y preguntar, ¿por qué yo estoy repitiendo esto y por qué no me estoy dando cuenta de qué es lo correcto y lo mejor para mí y todos los involucrados? Siempre recordemos de que nunca vamos a tener la intención realmente desde el inicio de nuestro ser, desde nuestra esencia, de lastimar a alguien. Incluso aquellas personas que nos lastimaron, nuestros padres, o incluso aquellas personas que hicieron cosas hostiles, muchas veces están tratando de llenar vacíos emocionales. Y dentro de eso terminan lastimando a otros, porque están tratando de sanar sus propias heridas. Eso no significa que justifiquemos, por favor, este tipo de conductas. Significa más bien entenderlas y entender desde la resiliencia y la paz que nos lleva el perdón. Porque si nosotros vamos viendo todo el tiempo que los demás son malos o buenos, no estamos viendo el completo panorama. Muchas veces esas personas nos muestran algo de nosotros que tenemos que terminar de sanar. Y a veces también esas personas están reproduciendo ciertas cosas que no supieron identificar como malas para ellos en su vida. Por lo tanto, no es tampoco que hayan personas que vengan con un comportamiento hostil porque sí. Siempre va a haber una intención de llenar un vacío, de sentirme parte del clan, de sentirme parte de algo, de que alguien me quiera, de buscar amor, de sentirme importante o de poder vivir lo que no viví o de tener alguna validez emocional o escapar de algún conflicto o huir de algún trauma. Por lo tanto, es muy importante que tengamos esa conciencia de unidad y de amor para poder ver esto desde un punto de vista mucho más sano. También principalmente entender que nosotros también tenemos que elegir con quienes queremos compartir nuestra vida. Si una persona, por ejemplo, ya se equivocó en el pasado y se equivoca y se equivoca y se equivoca y no cambia la actitud, es muy probable que vuelva a repetir el patrón de comportamiento negativo para contigo. Y de hecho, en el clan familiar sucede mucho que se termina por romantizar esto de una y otra vez reproducir ciertos errores. Por ejemplo, este típico comportamiento que tienen muchos hijos para con los padres de decir, bueno, como lo entiendo y lo perdono, voy a seguir permitiendo que se siga metiendo en mi casa o en mi vida y no le voy a poner límites. De alguna manera nosotros sí estamos esperando algo del otro y no sabemos poner límites porque no sabemos decir que no sabemos decir lo que queremos y lo que no queremos y no sabemos permitirle al otro ser libre y permitirnos ser libre del otro. Por lo tanto, hay mucho más para trabajar ahí adentro de lo que nosotros nos hemos dado cuenta quizás. Por eso es importante también entender que nosotros no significa tengamos que justificar un hábito, sino más bien tenemos que identificar el hábito malsano, la creencia negativa que tenemos nosotros sobre nuestra familia, sobre los vínculos alrededor o las creencias que tenemos sobre nosotros mismos creadas cuando éramos chicos. Trabajar esas creencias y empezar a perdonar. Y acá es cuando es muy difícil, porque perdonar no significa dejar pasar todo y que todo el mundo haga lo que quiera, sino que perdonar significa aprender del pasado, pero tomar ese aprendizaje para sanar y dejar ir el pasado y no para seguir llevándolo en la espalda como una especie de crucifijo. Muchas personas traen el pasado colgado en la espalda como si fuera algo honorable. El sufrimiento no es algo que debería caracterizarnos. Sí, las experiencias que vivimos nos pueden llegar a definir cómo vivimos ahora el presente, pero no nos definen como personas,
Por lo tanto, sanar ese pasado también implica aprender a dejar ir lo que ya no quiero llevar dentro de mí. El resentimiento, el rencor, la culpa y sobre todo la culpa. Muchas veces las personas, porque tienen una sensación muy grande de culpa, creen que no se merecen decir que no. Creen que no se merecen decir no quiero, no puedo, no me apetece, tengo estas ganas de esto, no tengo ganas de esto. Mucha gente, por ejemplo, no se permite perdonarse los errores que cometió en el pasado. Esto de no perdonar los errores del pasado significa, por ejemplo, que no puedo perdonar tampoco que los demás se equivoquen. Esto nos hace ser mucho más extremistas y mucho menos flexibles. Y la mejor manera de vivir la vida es ser lo más flexibles posible. Porque si somos flexibles podemos adaptarnos con facilidad al entorno y a las situaciones que aparecen adelante, sanar y perdonar y volver a empezar las veces que sea necesario. Una persona flexible va a poder entender el punto de vista del otro sin querer modificarlo. Una persona inflexible va a intentar modificar el punto de vista del otro para sentirse valioso. Por lo tanto, para poder ser flexibles debemos ser valiosos. Y para poder ser valiosos tenemos que perdonarnos y perdonar a los otros. Eso implica perdonar a todas las personas que en el clan familiar de alguna manera nos influenciaron negativamente. O incluso perdonarnos nosotros por habernos equivocado para con nuestro clan familiar. Porque créanme que muchas personas terminan por reproducir los mismos errores que cometieron con ellos. Y de hecho muchas madres que se atienden a veces conmigo se sienten culpables por haber golpeado o retado a sus hijos, cuando en realidad este patrón de comportamiento viene del subconsciente y es un recurso que viene de atrás. Empezar a cambiar estas cosas en el subconsciente va a ayudarnos a cambiarlas en el presente. Primero tenemos que crear nuevos hábitos, también tenemos que perdonarnos y por otro lado empezar a amarnos. Si nosotros aprendemos a trabajar nuestras emociones, a entender lo que estamos sintiendo, si me siento asustado, ¿por qué tengo miedo? Si me siento triste, ¿por qué? Si me siento enojado, ¿por qué? Y a poder gestionar esas emociones, vamos a dejar de involucrar a los demás internamente o dentro de nuestro clan en un conflicto. Y por otro lado también tenemos que identificar las lealtades familiares. ¿Por qué motivo yo siento que tengo que hacer algo por alguien de mi familia? ¿O por qué siento que tengo que hacer algo porque siento cierta condependencia con mi familia? Lealtades familiares que pueden llegar a ser negativas, por ejemplo, es que como toda mi familia cree que para poder tener éxito tengo que esforzarme, sufrir y trabajar mucho, yo tengo esa creencia incorporada. O esta lealtad familiar de romantizar las relaciones insanas. Quizás en mi familia yo escuché muchas veces que para poder tener una relación de pareja sana hay que luchar por la relación. Y termino atrayendo una y otra vez relaciones en las que hay un conflicto que es tremendo y no puedo dejar de luchar por la relación. De alguna manera terminando soportando cierto tipo de comportamientos abusivos que se venían reproduciendo en el clan. Y de la misma manera también teniendo ese comportamiento negativo para con los sucesores de mi clan. Entonces esto que nosotros somos hoy es un conjunto de memorias que traemos de nuestra alma, de nuestras vidas pasadas, pero muchas de esas cosas también vienen de nuestro árbol genealógico, de nuestro clan familiar, que nos hace reflexionar, darnos permiso para volver a empezar y sanar, entender que podemos empezar a cambiar esas cosas que no nos gustan de nuestro clan familiar que viven en nosotros. Quizás yo no puedo modificar a mi madre, a mi padre, no puedo modificar a mis hermanos, pero me puedo cambiar a mí mismo, a mí misma, para ser mi mejor versión. Y créanme que si ustedes asumen responsabilidad y dicen, sí, me equivoqué, te hice daño, sí, durante todo este tiempo no sabía que te estaba lastimando, sí, te pido perdón, o cuando ustedes dicen, sí, me equivoqué, me permití que me hagan daño, sí, durante todo este tiempo me sometí a algo que no me merecía, sí, me pido perdón, están dándose permiso para volver a vivir y para poder vivir sus propias vidas y no la vida, ¿no?, de su familia. Porque muchas veces si no estamos teniendo una relación sana, no podemos atraer una pareja como queremos, no podemos triunfar en el trabajo, no podemos conseguir nuestros objetivos, es porque nos hemos venido evaluando como nuestra familia nos ha venido enseñando. Y creemos que amar es eso, es lo que nosotros en el subconsciente familiar venimos reproduciendo. Y porque todavía estamos esperando de que nos acepten como hijos, ¿no? Como parte de, con ese sentido de pertenencia que busca tener el clan. Pero entender que somos completos y no necesitamos de la aprobación específica de la familia, que podemos permitirnos ser independientes a ellos por más que les amemos, va a ayudarnos a amarnos. Y de esa manera también amar a nuestros
prójimo de una manera mucho mejor. Amar a nuestra familia sin exigirles ser esa familia ideal. Sabiendo poner límites, sabiendo que nosotros también tenemos que ser responsables 100% de lo que decidimos, vamos a empezar a decidir por nosotros. Y vamos a estar más pendientes de vivir nuestra propia vida y sanar nosotros que estar pendientes de resolver y de arreglar a los demás porque creemos que tenemos razón y que tenemos que arreglar algo. Y también pendientes de vivir en el presente en lugar de seguir reproduciendo el trauma del pasado. Créanme que muchas veces estamos actuando desde el niño herido. Yo hasta hace unos años atrás hacía cosas relacionadas con ese niño herido. Vivía dentro de una burbuja, una ilusión. Creía que habían cosas que estaban bien porque en mi generación todo el mundo las hacía. Y en realidad no. ¿Entienden? Y son cosas que quizás son más graves de lo que parecen. Y son cosas pequeñas que tenemos que identificar. Que para nosotros capaz que no son nada. Pero tenemos que darnos cuenta. Reacciones que tenemos ante la comunicación con otras personas. En el momento que hablamos y el otro nos dice algo, nos sentimos ofendidos y contestamos desde el inconsciente y no sabemos por qué le contestamos mal a alguien. O ese momento donde una situación me da mucha ansiedad y me termino por ir, cuando en realidad no estaba pasando nada malo. O muchas veces ese niño herido que reacciona desde sentirse mal, sentirse una víctima y llorar y sentirse frustrado, porque el otro no lo entendió. Con nuestros padres, por ejemplo, atacarlos y decir, ay, pero vos siempre sos conmigo, desde el niño herido. Cuando estamos frente a una situación que despierta el estrés que tuvimos en cierta etapa de nuestra vida, nuestro subconsciente vuelve a esa etapa de nuestra vida. Corre esa etapa de nuestra vida buscando recursos que trae al presente. Y hay que enseñarle a nuestro subconsciente que los recursos que necesitamos los podemos tener en el presente. Y que tenemos otros recursos mejores que esos que nosotros creemos que son positivos. Por ejemplo, en vez de hacer un berrinche cuando algo no me sale como quiero, puedo tener el recurso de verlo desde la paz, de verlo desde el amor. Pero si durante toda mi vida no me enseñaron a ver desde la paz del amor, ¿qué hago? Empezá de cero a crear nuevos hábitos, empezá a crear un nuevo tipo de comportamiento, nuevas actividades que te conecten con esa sabiduría. Empezá a crear también tu nuevo plan de vida. Quizás es hora de dejar ir la versión que has sido hasta ahora, producto de todos los traumas del clan familiar, y empezar una nueva versión que se autoanalice todo el tiempo, que se permita analizarse y verse hacia adentro, y que deje de buscar culpables afuera y se haga responsable. Una versión en la que empezamos a perdonarnos y a perdonar a los otros. Una versión en la que tomamos responsabilidad de lo que decimos y hacemos para con los demás. Una versión nuestra en la que creamos hábitos que nos ayuden a sanar y a mejorar. Y que nos haga reaccionar con nuevos recursos. Creando nuevos hábitos vamos a crear nuevos recursos para nuestra mente. Y de esa manera poder trabajar desde otra conciencia los conflictos. En vez de reaccionar como un niño chico herido, con tristeza, frustración, ansiedad, miedo, vamos a poder empezar a reaccionar desde otro estado de conciencia. Créanme que si yo he trabajado dentro de mí, con todo lo que yo tenía para trabajar, con las cosas más difíciles que he tenido que perdonarme y perdonar, ustedes van a poder hacerlo. Y creo firmemente que cualquier persona que haya cometido cualquier delito podría empezar a sanar si empezara a hacer esto, a reconocer la herida, a aceptarla, perdonarla y empezar a repararla desde el presente con nuevos hábitos y con una nueva manera de ver la vida desde la conciencia de unidad. No existe un solo ser humano que no venga con un poco de empatía. El problema es que muchos seres humanos la empatía la tienen que guardar porque si no eso representa debilidad. Y la naturaleza dice que gana el más fuerte. El sentido de supervivencia del ser humano que viene desde el ego nos hace terminar haciendo cosas que no queremos o terminar soportando cosas que no queremos para sobrevivir. Tenemos que cambiar esos mecanismos de defensa haciéndonos conscientes de que tenemos la capacidad de hacerlo porque tenemos una conciencia superior, una conciencia akáshica, un alma y una sabiduría divina que nos ayuda a conectarnos con algo que es más fuerte que todo, el amor. Y el amor puede convertirnos en realmente quienes queremos ser. Entonces, si te faltó amor en toda tu vida, esta es tu oportunidad para empezar a darte ese amor. Bueno, espero que les haya gustado este video. Es un video que habla sobre todo esto que tenemos que sanar del clan familiar, todas estas heridas que vienen del corazón, que nos hacen condicionarnos en el presente
Y quería compartirles también un poquito de cómo me ha ayudado a mí la biodecodificación, las constelaciones familiares para poder trabajar mis propias heridas. Entender que también muchas veces usamos recursos en nuestra vida que ya no sirven y que también tenemos que permitirnos volver a empezar sin esos recursos viejos. Entender también esto de el clan familiar nos ayuda a entender por qué nos comportamos como nos comportamos y qué lugar estamos ocupando en ese clan y qué tipo de familia queremos crear. Eso también puede favorecer a tener una mejor conexión con los hijos, a tener infancias sanas, a entonces prevenir que sigan existiendo cosas que antes existían. Entonces cortar con la racha de violencia, de abuso, de maltrato y de sufrimiento que tuvimos que atravesar. Estoy muy segura que muchos de ustedes pasaron por muchas de las cosas que estuve hablando en el video. Espero que este video les haya ayudado a reflexionar y a sanar desde otro lugar y ver desde otro lugar de conciencia. Y si quieren también hacerse una sesión, los invito a agendarse. Me pueden escribir a WhatsApp o cualquiera de los medios de contacto que les dejo al final del video. Muchas gracias por ver el video, les mando un abrazo muy grande. Espero que les haya gustado, que les haya servido. A mí me ha ayudado mucho todo esto a trabajar cosas muy duras. Así que bueno, la palabra aporta una vibración y nos hace sanar. A mí me hace feliz hacer lo que hago con ustedes. Espero que a ustedes también les ayude mucho. Un abrazo.